Hola chicos y chicas, los saluda el profesor Héctor Silmar Herrera Martínez, mejor conocido en YouTube como el profe Silmar. El día de hoy traigo para ustedes un tema relacionado con la asignatura de español, que se titula Textos de contraste. Pues bien chicos, seguimos esta semana con el español y pues todos sus derivados, todos los elementos que debemos de conocer de nuestra lengua, escrita sobre todo, y cómo emplearla. Pues bien chicos, hoy vamos a ver los textos de contraste. Para ustedes dirán, bueno, ¿qué son los textos de contraste? Pues siempre empezamos con un pequeño concepto que nos da la directriz del tema para seguir avanzando. Y este dice así: los textos de contraste permiten comparar dos o más ideas diferentes sobre un mismo tema. Ojo, dos o más ideas diferentes sobre un mismo tema. Es decir, aquí acabamos de ver en días anteriores la carta de opinión y aquí podemos hablar cómo dos opiniones se pueden contrastar. Por eso son textos de contraste. Se pueden tal vez confrontar, sustentar, para que cada quien respalde su punto de vista. Pues chicos, vamos a empezar y siempre lo hemos hecho así. Buscamos siempre la etimología de los temas para entender el porqué. Y vamos a ir en esta ocasión a la época de la antigua Grecia, donde nos dice que el término contraste se deriva de dos vocablos del latín griego, que son con, que significa junto, y stare, que significa poner de pie. Ojo, o sea, junto y poner de pie, como confrontar, contrastarse, confrontarse. Dice aquí, para ellos, para los griegos, era comprobar la exactitud de algo que puede tener condiciones opuestas o diferentes. Es decir, muy probablemente habrán dos maneras de pensar que terminen en un mismo fin. Esto es lo que decimos en la etimología del término contraste. También por ahí se maneja el contraste en la electrónica. Por ejemplo, cuando vemos aparatos que dice contraste, un cierto menú de niveles de contraste que nos permiten tal vez, al subir un poquito más el nivel de contraste, aclarar un poquito más la imagen. Pues eso hace el contraste también en el término del español. Aclarar mejor una idea contrastando los puntos de vista. Y chicos, hablando del español, es en el género periodístico en donde se emplean los temas de contraste, los textos de contraste, las famosas versiones. Esto es, comúnmente los reporteros, vamos a hablar de los profesionales, aunque nosotros también como estudiantes de pronto retomamos ese puesto de reporteros, de investigadores de algún tema. Los reporteros, los periodistas, buscan las versiones de un problema. Cuando de pronto hay una noticia, ellos, para ser más objetivos, escuchan una parte afectada, pero también tienen que escuchar la otra. Ese contraste, una vez que escuchan las dos versiones del mismo problema, ellos sacan conclusiones. Es contrastar la opinión de uno con la del otro y poder concluir con mejores resultados. Esos son los textos de contraste. Y como les decíamos, en el género periodístico es muy usual hacer eso. También se le conoce en el español a los textos de contraste como textos de oposición o contraposición. Oposición, oponerse a algo. En el término científico, obviamente, en el término pacífico, oponerse a algo o contraponerse a algo. Si alguien tiene una postura y yo tengo otra del mismo tema, pues la voy a defender. ¿Cómo? Pues en base a lo que yo sé, a mi conocimiento. Es muy importante eso. No podemos andar por la vida confrontando o contrastando algunas opiniones desconociendo de los temas. Ya pudimos ver en un texto pasado, en un video pasado, cuando hablamos de la famosa carta de opinión, que para que yo pueda vertir una opinión de un tema de relevancia para la sociedad, debo primero empaparme de conocimiento de esa situación, escuchar diferentes versiones, puntos de vista y crear mi propio criterio, para así poder vertir una opinión lógica y sana del tema. Entonces, en este caso dice, la oposición o contraposición en el género periodístico es presentar una oposición o una contraposición a una versión, pero sustentada. Y bueno, van a decir ustedes,
¿Qué son los? O sea, los textos de contraste sirven para contrastar, sí, para confrontar. No confrontar, no para pelear, es para confrontar ideas y para llegar a una mejor. A lo largo de la historia de la humanidad, ha existido un tema fundamental, que es un tema de contraste y de análisis en casi todas las materias de la ciencia. Y este es los tipos de conocimiento que existen. Aquí les presento a ustedes los dos tipos de conocimiento que existen. El conocimiento empírico y el conocimiento científico. Ahorita vamos a analizar muy bien estos dos puntos porque es un tema medular para poder trabajar los textos de contraste. En este caso vamos a remembrar un poquito cómo nace el conocimiento. Por ahí se dice que Grecia fue la cuna de la ciencia, del conocimiento, gracias a aquellos grandes filósofos. Y no olvidemos que el concepto de filosofía es, un concepto coloquial de filosofía es que la filosofía es la madre de todas las ciencias, es como la raíz de un árbol nuevo que fue ramificando, fue creciendo, la raíz es la filosofía, y fueron saliendo muchas ramas que hoy en día son las ciencias de todo tipo, la medicina, la lingüística, la contabilidad, todas esas ramas de la ciencia salieron de la filosofía. Y siempre hemos estado escuchando, tanto en historia como en español, hablar de los filósofos. ¿Quiénes fueron esos filósofos? ¿Por qué no se les llamó en su momento científicos? Pues precisamente por eso. Porque ellos fueron los primeros que pusieron especial atención en los fenómenos. Sobre todo fenómenos naturales. ¿Qué es un fenómeno? Es algo que genera cambio, algo que está constantemente cambiando, algo que se mueve, algo que genera cambio, como decía. Y entonces es motivo, un fenómeno es motivo de análisis, de estudio. Los filósofos fueron las primeras personas que se detuvieron a analizar, por ejemplo, la lluvia, el viento, muchas cosas en general. De ahí que venga ese término de filósofos a los griegos. Posiblemente otras civilizaciones también lo hicieron. Pero los griegos se dieron a la tarea de empezar a analizar todos los fenómenos que sucedían a su alrededor. En este caso, vamos a hablar hoy de los dos conocimientos porque, como les decía, son temas de contraste, son textos de contraste. ¿Por qué son textos de contraste? Porque vamos a encontrar que los dos tienen diferentes posturas, pero llegan a un mismo fin. En este caso vamos a empezar hablando del conocimiento empírico. Y como yo retomé y acabo de mencionar que fueron los griegos, aquella civilización griega la que inició con los filósofos, comenzó con las primeras ideas de la ciencia, con la filosofía fueron ramificando la ciencia hasta que la humanidad entera, con el paso de los siglos, fue perfeccionándola. Pues podemos empezar diciendo que el primer conocimiento que hubo fue el empírico. Pero vamos a hablar qué es el conocimiento empírico y luego de qué es el conocimiento científico para contrastar ambas ideas y entender la razón de ello. Nos dice que el conocimiento empírico nace de la observación y la experimentación. Los primeros grandes filósofos, como decíamos, observaban algún fenómeno natural, lo quedaban observando, y ojo, chicos, es muy importante hablar de esto. Observar no es sinónimo de mirar. Muchas veces cuando hablamos de español decimos, pues un sinónimo de observar, mirar. No porque mirar se delinea más en la ciencia, se delinea más como nada más pasar por la vista algún elemento sin ponerle una especial atención. Mientras que observar significa emplear los 5 sentidos en algo, en un fenómeno, poderlo observar detenidamente. Es decir, no va a pasar mi vista nada más viendo que pues por ahí va pasando algo y ya. No, tengo que observarlo detenidamente, notar sus cambios, sus efectos, qué cosa hace. Es tan sencillo a ustedes, chicos y chicas de este nivel, de nivel primaria, posiblemente secundaria, como en ocasiones nunca nos hemos detenido a ver, a observar, tal vez mediante una lupa, que sería el mejor ejercicio, la corteza de un árbol. Pasamos muchas veces por un árbol, inclusive en casa puede ser que tengamos un árbol, y nunca nos hemos detenido a observar la corteza de ese árbol
a observar, porque hemos visto, hemos mirado ese árbol del diario. Y a lo mejor nunca nos hemos parado y tomar una lupa y observarlo durante 5 minutos detenidamente. Observaremos su textura, observaremos su color y sobre todo algo muy importante, y van a ver que es cierto, ojalá y lo puedan poner en práctica. Observaremos que dentro de esa corteza a veces existen otros seres vivos. Ahí están los pequeños insectos moviéndose, las hormigas u otros insectos de ese tamaño. Que no nos habíamos fijado porque solo pasamos, vemos, miramos, pero no observamos. Observar es ver detenidamente un objeto empleando los 5 sentidos. No puedo observar con mi lupa y estar con mi nieve, chupando mi helado y viéndolo porque no estoy observando. Observar es concentrar, utilizar mis 5 sentidos enfocados a un fenómeno. Pues bien, dice que el conocimiento empírico nace de la observación y la experimentación. Aquí voy a mencionar como cuando, por ejemplo, un niño observa por primera vez la llama de una vela. Lo observa, la mira detenidamente y muy probablemente, esperemos que no, pero muy probablemente intente tocarla. Está experimentando, la quiere tocar. Y cuando acerque mucho la yema de sus dedos, va a sentir un calor extremo que le va a provocar una pequeña quemadura. Y va a decir, uy, me quemó, el fuego no lo puedo tocar. Los primeros pobladores cuando descubrieron el fuego en base a un rayo, eso les pasó. Vieron la llama del fuego y dicen, oye, lo quedaron observando, veían su color, veían que aparentemente se movía, tenía un movimiento a la vista de ellos y alguien a lo mejor lo quiso tocar y se quemó. Observó y experimentó. Su experiencia le dijo que pues, el fuego quema. Es un ejemplo. Entonces nos dice que el conocimiento empírico es eso. Nace de la observación y la experimentación, pero de la experimentación o de la experiencia propia. Es decir, cada ser humano experimenta en sí lo que él quiere ver de un fenómeno o lo que él quiere experimentar, observar. Así empezaron los primeros filósofos, haciendo pruebas, observando y experimentando. Nos dice que este tipo de conocimiento empírico, que sin duda fue el primero que dio durante la humanidad, tiene varias características que lo distinguen. Sobre todo, lo distinguen y lo diferencian del conocimiento científico. ¿Cuáles son esas? Podemos ver, como decíamos, nace de la observación y la experimentación exclusivamente. Luego viene esa propia experiencia de tener contacto con ese fenómeno. Y después podemos observar que tiene características como, por ejemplo, decir que es un elemento de tipo particular. El conocimiento empírico es particular porque lo experimenta cada persona en sí. Particular, personal, dice. Y es subjetivo. ¿Por qué? Porque es posible que la forma en como lo experimentó una y lo experimentó otra en otro momento o por otro lado, dé resultados distintos. Es subjetivo. Puede ser también que las condiciones en donde experimentó ese fenómeno no son las mismas una con la otra. Posiblemente, les voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo experimentar la lluvia en un clima frío? Y cómo experimentar el fenómeno de la lluvia en un clima cálido. Podemos encontrar que en el clima cálido la lluvia pues nos humedece el cuerpo y la ropa, más no nos provoca que aumente nuestra temperatura baje, que haya mucho frío en nuestro cuerpo. Mientras que la lluvia en climas fríos hace que sintamos demasiado frío en nuestro interior y que entonces hasta a lo mejor hagamos esto, no siento mucho frío. Mientras que en la lluvia, en el clima cálido, sí me voy mojando, pero no siento frío. Es importante. Es subjetivo, porque depende de cómo se haga. Va a depender de la experiencia particular de cada quien. Luego nos dice que es contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Como les decía, que el resultado no va a ser el mismo en todos los experimentos de cada uno. ¿Por qué? Porque es particular. Vuelvo a repetir, depende de las circunstancias, del lugar donde se experimente eso. ¿Es práctico? Sí. Sí, porque si yo quiero realizar mi conocimiento empírico, mi propia experiencia, en donde sea lo voy a hacer. Si yo al salir noto un animalito extraño, lo voy a observar ahí y voy a ver qué cosa tiene y voy a tal vez tocarlo, no sé, intentar hacer algo. Es práctico, lo tengo a la mano. Es sensorial, pero a la vez limitado. Es decir, solo implica el empleo de nuestros 5 sentidos, como dije, hablando de la observación.
Implica que observemos, que nos concentremos, que veamos, que toquemos, que analicemos alrededor. Es sensitivo, los 5 sentidos, pero por lo mismo es limitado, porque solo voy a sacar una conclusión de ese entorno donde estoy experimentando el fenómeno. Dice que también es no verificable, porque como decíamos anteriormente, a mí me dio un resultado, a otra persona le va a dar otro. No es verificable. Y tampoco es no metódico. Como es basado de la experiencia propia, no lleva un orden. A lo mejor yo vi un gusano quizás en un árbol, y primero lo observé, a lo mejor vi cómo caminaba, luego observé cuántas patas tenía, qué color era, y quizás observé hacia dónde se dirigía, mientras que otra persona que en otro momento está observando el mismo gusano en otro árbol, a lo mejor observó su textura, quiso tocarlo primero, quiso ver qué comía o qué hacía en ese momento. Entonces dice que no es metódico, no es seguir pasos, porque los métodos es seguir pasos, como vimos en algún momento dado el término del algoritmo, seguir una secuencia lógica de las cosas. No es metódico el conocimiento empírico. Esto no quiere decir que no sirva, no, por el contrario. Estoy seguro desde mi perspectiva que el conocimiento empírico fue el primer tipo de conocimiento que existió. Sin duda fue el primero que aplicaron los grandes filósofos. Aquellos primeros pensadores aplicaron el conocimiento empírico. Hay una corriente metodológica o filosófica que se le conoce como el empirismo y que dice, uno de sus preceptos dice, el empirismo, el conocimiento empírico, es el fundamento o sustento del conocimiento científico. Desde mi perspectiva estoy muy de acuerdo con ello, porque primero experimentaron así. Es decir, las primeras personas hicieron así, tuvieron que hacer así, tuvieron que usar este tipo de método. Un poquito desorganizado tal vez, porque fue la primera vez. Sus resultados no fueron los mismos en todos los casos, pero continuaron de esa manera. ¿Por qué? Porque era el único método que había, el único conocimiento que había. El conocimiento empírico. Ojo chicos, recordemos algo muy claro. El conocimiento empírico es el que se deriva de nuestra propia experiencia. Cada uno al realizar algún experimento. Ahora vamos a hablar del conocimiento científico. Es lo que hace la gran diferencia, empírico-científico. Científico determinado hacia la ciencia. Recordemos que los griegos no le llamaban ciencia, le llamaban filosofía. Una filosofía de vida, una forma de vida. Entonces vemos que el conocimiento empírico fue el primero. Ahora viene el conocimiento científico. ¿Qué diferencia tiene el conocimiento científico? Como les decía en un principio, el empirismo dice que el conocimiento empírico es la base del conocimiento científico, y es muy probable que así sea. ¿Por qué? Vamos a anotar aquí. El conocimiento científico, lejos de que se base en la propia experiencia, se basa en el método científico. Método científico. Método, algo que ya está establecido, que está comprobado. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Esto, chicos, es importante que lo sepan, porque de hoy en adelante van ustedes a vivir siempre, mientras estemos en la escuela, mientras estemos buscando una carrera profesional, es el método científico el que nos debe guiar en nuestra experiencia. No podemos basar mucho del empírico, porque al estar dentro de una escuela, llámese preescolar, primaria, secundaria o universidad, preparatoria o universidad, ya somos científicos. Nuestro pensamiento dentro de la escuela lo debe regir el conocimiento científico. Es decir, el conocimiento comprobado. Aquí fue comprobado, pero de manera personal. Cada quien tendrá su propia perspectiva de la situación, de cómo vivió el fenómeno. Aquí no. Aquí ya está comprobado por muchos, basado en el método científico. ¿Qué es el método científico? Bueno, eso es una serie de pasos a seguir que no se presta y no se puede modificar. Es una serie de pasos que nos ayuda a que ante cualquier fenómeno que queramos experimentar, podamos sacar una conclusión de un resultado de ese fenómeno. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Bueno, primero que nada, la definición del problema, la observación. Si yo quiero observar la lluvia, será lo primero. Voy a enfocarme, hoy voy a observar la lluvia. Bien, luego voy a ver una formulación de hipótesis, una deducción.
decir, voy a observar el fenómeno y voy a empezar a sacar yo mi propia manera de conclusión, de primera conclusión, de decir, a ver, ¿cómo sucede? ¿Por qué sucede? Esta es mi propia versión mía, mi hipótesis. Luego voy a hacer una recopilación y análisis de datos. Todo lo que yo observe lo tengo que anotar para que luego yo lo analice detenidamente. A lo mejor ya no viendo el fenómeno, porque a lo mejor puede ser que ya pasó ese fenómeno. Recuerden que los fenómenos son de cambio, desaparecen. Ya pasó, bueno, pero voy a recopilar información. Es como si yo estuviese observando una estrella, por ejemplo. La estrella, muy posiblemente una estrella fugaz, muy posiblemente se desaparezca, pero yo ya observé, ya anoté. Después de que decidí analizar esa estrella, la observé, empecé a sacar mi propia hipótesis, mi versión, pero empecé a notar todo lo que yo veía, la recopilación de datos. Luego, una vez teniendo la recopilación de esos datos y con mi primera hipótesis, sacaré una segunda hipótesis complementada de la observación y de los análisis de los puntos anotados. Después voy a poder anotar mis resultados. Ya que anoté mis resultados, ahora sacaré y escribiré mis conclusiones y podré sacar por último mis postulados. ¿Qué es el postulado? Pues es la comunicación de los resultados. Esto no es tan sencillo como esto. Simplemente experimentar, 2 pasos, observar y experimentar. Aquí no. Aquí observar, registrar, ver todo ese paso que lleva. Primero detecto el problema o el fenómeno que quiero analizar. Empiezo a observar y a ver el por qué lo quiero analizar. Mi problemática, el por qué. Empiezo a recopilar datos. Después saco una hipótesis segunda comparando los datos y lo que yo quería obtener. Luego anoto mis conclusiones, lo tengo que anotar. Y por último, después del análisis, tal vez hasta de volver a experimentar 2, 3, 4 o 100 veces más para ver que no haya variación en mi fenómeno, puedo sacar mi postulado, es decir, lo que observé fue esto y esto. No es tan rápido como el método empírico porque eso es nada más saqué lo que viví. Pero si yo quiero trabajar el método científico, tengo que hacer muchas pruebas para ver que no exista variación, como aquí sí existe, como decía la contingencia. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor observé el fenómeno 2 veces y varió, entonces es conocimiento empírico. Pero si observo 10 veces el mismo fenómeno y me da el mismo resultado, ya es parte del conocimiento científico. Bueno, pues bien, el conocimiento científico, como les decía, parte del método científico que acabo de describir. ¿Qué características tiene el conocimiento científico? Bueno, que es crítico, es decir, al estar fundamentado en base a muchos experimentos del mismo fenómeno, puedo sacar una versión, un postulado, puedo decirlo, no criticarlo, decirlo, expresarlo. A lo mejor alguien puede decir, no estoy de acuerdo, pues tendrá que experimentar y va a comprobar que tengo la razón. ¿Qué es metódico? A diferencia de este que era no metódico, hay que seguir esa serie de pasos que yo les dije del método científico. Observar, sacar mi primera hipótesis, o decir qué cosa quiero observar de ello, tomar mis apuntes, mis análisis de datos, debo analizarlos de nuevo, luego sacar mis resultados, luego sacar mis conclusiones, volver a hacer la experimentación hasta que tener una seguridad, sacar mi postulado. Eso es metódico. Verificable, como les acabo de decir. Si yo lo observo el fenómeno 10 veces y no hubo variación en el cambio, estoy verificando eso. Estoy verificando que no hubo una variación extrema del mismo fenómeno durante 10 veces que lo experimenté y entonces puedo decir que es verificable. Sistemático, dice, lleva una secuencia lógica. Como lo dije en el método científico, lleva una secuencia lógica de la que tengo que estar haciendo y si es sistemático puede ser repetitivo, estar análisis hasta que salga. Esto en términos prácticos es como cuando estamos enfermos y nos sacan sangre y nos llevan al laboratorio la sangre para ver qué tenemos. El laboratorista, el químico farmacobiólogo, a quienes les envío un saludo por la labor tan buena y tan decidida y profesional que realizan, pues él no solo experimenta una vez, observa ciertas bacterias en la sangre y bueno, y tiene que volver a probar, volver a ver y volver a checar y revisar varias veces hasta poder dar una conclusión. Por eso decía aquí que es sistemático. Lo van a varias veces para comprobar y no equivocarse, porque si lo hiciera la primera sería empírico y puede ser que se equivoque. Unificado. Quiere decir que si yo hago ese experimento 10 veces y otra persona lo hace en otro lado, es muy probable que se unifiquen nuestros puntos de vista. Es decir,
que nuestros resultados sean unificados, sean los mismos o muy parecidos. Luego dice universal. Pues vuelvo a repetir. Puedo hacerlo aquí yo y alguien, a lo mejor alguien en China puede hacer el mismo experimento y es muy probable que den casi los mismos resultados. Eso quiere decir que es universal. Luego, objetivo. A diferencia de este que decía que es subjetivo, este es objetivo porque lo puedo asegurar en base a la verificación y la experimentación constante. Puedo decir si funciona, no funciona. Y por último, comunicable. Lo que yo decía del postulado. Si ya pudimos experimentar muchas veces el mismo fenómeno y pudimos sacar la misma conclusión, ahora podemos comunicarlo a la sociedad cómo funciona o cómo reacciona dicho fenómeno. Vuelvo a repetir, fenómenos en la vida hay muchos, son todos, todo lo que genera cambio, todo lo que se mueve, es un fenómeno. Hasta ahorita, chicos, vamos viendo muy bien qué es el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Este está basado en la ciencia, la experimentación, todos los pasos del método científico, este solo en dos, en observación y experimentación directamente. Este nos implica estar análisis y análisis tras análisis, estar experimentando varias veces para ver si no hay errores, si no hay errores. Este es mucho más exacto, pero este fue el que inició todo. Este fue el que inició todo con los griegos y es el que ahora está concluido acá, ya en base a muchas experimentaciones. Los dos son tan importantes, chicos. Vamos a decir que el conocimiento científico, como les decía, el empírico está casi desde que la humanidad está, desde las primeras civilizaciones. Mientras que el conocimiento científico se dio en el siglo XVII, gracias a don Galileo Galilei, quien pudo hacer ya ese postulado de que existían dos tipos de conocimiento, el conocimiento empírico y el conocimiento científico. En casa, muchas veces, un niño que no vaya a la escuela puede tener sus propios conocimientos, pero son empíricos, mientras que estos son científicos, son comprobados. En términos muy sencillos y prácticos, por ejemplo, vemos en casa como a veces nuestras abuelitas les dice a alguien por ahí, oye abuelita, tú que eres tan buena en la cocina, pues hazme un mole, ¿no? Y abuelita dice, sí, hijito, yo te voy a hacer tu mole en tu cumpleaños. Y agarra a abuelita y vemos que ella agarra, toma, agarra así, ya toma al cálculo mental, a la observación, toma sus ingredientes, realiza, pone al fuego, pero en ningún momento le vemos que tenga un cronómetro, una báscula, no tiene prácticamente nada de esos elementos. Al final nos invita, vengan a comer el mole, porque qué rico mole, abuelita, ¿no? Mi abuelita tiene conocimiento empírico, esa capacidad de haberlo hecho así. Ah, bien. Pero si ahora le decimos a la nieta o al nieto, pues hoy sí tenemos que cocinar todos y así debe de ser siempre. Ahora le dice la abuelita al nieto, a ver, nieto, pues ahora tú hazte un mole. El nieto va a decir, ay, mi abuelita porque tiene su propia experiencia. Yo, si quiero hacer un mole así como lo hizo ella, seguramente me va a salir muy grave, ¿eh? No me va a salir bien el mole. Pero si me acuerdo que ahora sí, con estos medios electrónicos que hay, oye, ahí hay muchas recetas de cocina. Yo busco en mi celular, en mi computadora o en mi tablet, receta de cocina para hacer el mole. Me va a sumar una receta que no es empírica, porque empírica es cuando mi abuelita lo hizo, al cálculo de ella, a su experiencia que tiene. Que inclusive si le preguntamos de ella, dice, no me acuerdo ni cómo lo hago, pero lo sé hacer muy bien. Y sí, lo comprobamos, es muy sabroso. Pero nosotros si queremos hacer lo mismo va a salir totalmente mal el mole. Pero decimos, no, mejor me voy a la ciencia, al conocimiento científico. Y ahí voy a encontrar una receta en donde diga ingredientes, cantidades de los ingredientes, tiempo de cocción, elementos que necesito tener. Y todo eso lo voy a empezar a hacer. Y muy probablemente mi mole salga bien, muy parecido al de mi abuela. Y va a decir mi abuela, oye, pero tú no sabías hacer mole. Sí, pero yo me basé en el método científico, en el conocimiento científico. Ahora sí, ahí me va a implicar tener una báscula, tener un medidor del tiempo, un reloj, para ver cuánto tiempo del fuego. Voy a checar en mi estufa cuántos grados debe tener, o el horno, que según lo que yo empleé. Y mi abuela no lo hizo. Mi abuela basó su propia experiencia. Yo, como no tengo experiencia, me basé en el conocimiento científico, en el método científico. ¿Y de dónde saqué esa receta? Pues del análisis constante de alguien que se dio a la tarea de experimentar muchas veces, tal vez primeramente como mi abuela y después empezar a hacer pruebas y a medir, a racionar y poder sacar conclusiones. Empleó el método científico en una simple receta de cocina.
Ese es un ejemplo, chicos, de cómo funciona el método empírico, el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Hay otro tema muy interesante que nos da ese ejemplo de los textos de contraste del conocimiento empírico y el conocimiento científico. Este es tal vez más universal. En nuestro país, en México, todavía es mucho más relevante e importante, como en otros países también donde tienen etnias, donde hay comunidades originarias. ¿Por qué? Porque ahí se nota mucho y se ve esto. ¿Cuál es ese tema? Pues las plantas medicinales. Las famosas plantas medicinales que han servido por milenios, por mucho tiempo en todas las civilizaciones, para calmar dolores. Y ustedes van a decir, ¿cómo es eso? Bueno, pues vamos a partir, aquí les pongo 2 ejemplos. Aquí les puse 4 ejemplos de plantas, por ejemplo, la brevifolia, el opio, el hongo nolatum y el sauce. Son 4 plantas, 4 vegetales. Estos 4 vegetales estuvieron siempre en la naturaleza y posiblemente los primeros filósofos botánicos, que así se les llamaba, fueron descubriendo de manera empírica que estas plantitas a lo mejor, no sé, hechas en té, a lo mejor hechas en infusiones, untadas en el cuerpo, tenían una función curativa. Y lo fueron aplicando. El opio, por ejemplo, en China, en la parte oriental, allá con los amigos asiáticos, el opio es muy constante, aunque ahora se conoce como una droga, pero en realidad es medicinal, lo fue. Cuando las cosas se emplean en medidas determinadas puede ser útil. Cuando se desmiden las cosas, ahí ya provocan problemas. Alguien va a decir el opio es droga. No, el opio, al igual que la marihuana misma, son plantas que son medicinales, fueron medicinales y lo han sido. Son de las que, en base al conocimiento empírico, las personas de antes tomaban y lo hacían para calmar dolencias. Eso hizo que, en base al método científico, ahora es el conocimiento científico, existieran medicamentos. Ahora sí, después de ver cómo por miles de años, por muchos años, estas plantas servían para calmar dolencias, entonces se dieron a la tarea los científicos, ya no aplicando el método empírico, sino el método científico, el conocimiento empírico, se dieron a la tarea de analizar, probar, comprobar y poder sacar medicamentos. Ejemplo, el Taxol. Este medicamento desde hace más de 10 años es un elemento fundamental para las personas que sufren cáncer tumoral, tumores cancerosos. Este medicamento les ayuda muchísimo a contrarrestar esa dolencia. ¿De dónde salió? De un árbol que se llama brevifolia. El opio, que es una planta, de ahí sale la morfina. La morfina también es para ese tipo de personas que tienen muchos dolores por algunas enfermedades muy fuertes y extremas. La morfina reduce el dolor, ayuda y evita el dolor, pues la morfina sale del opio. Luego vemos a la penicilina, que viene del hongo nolatum. Aquí quisiera platicarles algo de la penicilina. Analizando y estudiando algunos términos, algunas partes de nuestros antepasados, los mayas y los aztecas también, todo en general, todos los mesoamericanos, las culturas mesoamericanas, se pudo descubrir cómo ellos utilizaban la penicilina. No le llamaban penicilina, pero ellos la empleaban en base a este hongo. Es un hongo que nace de la descomposición de ciertos elementos naturales. Por ejemplo, y ojalá puedan experimentarlo si se puede, la masa que se deriva del maíz, la masa, recuerden que el maíz era el sustento y el alimento fundamental de Mesoamérica. Ellos pues lo empleaban para comer, por eso en nuestro país comemos mucha la tortilla, porque es la masa, el maíz, lo que es nuestra base alimenticia. Pues la masa ellos la tenían ahí para consumir, tal vez para tomar el famoso pozol, para las tortillas. Resulta que en cierto momento alguna parte de la masa se empezó a descomponer, no la emplearon, no la utilizaron al tiempo y empezó a generarle un hongo a esa masa. Un hongo, una especie de capa, una especie de descomposición que sin duda si lo consumían, si lo tomaban o lo comían, les iba a enfermar. Pero alguien por alguna situación, alguna experiencia descubrió que colocándose esa masa descompuesta que genera ese hongo, el hongo nolatum, colocándoselo en partes adoloridas, partes de dolores, golpes, generaba la función de analgésico, es decir, aliviaba el dolor e incluso desinflamaba el dolor, los golpes.
Entonces los aztecas, los mayas, todos los mesoamericanos empleaban el pozol o la masa descompuesta que a la vez genera este hongo non latum para los golpes. Cuando jugaban, por ejemplo, un juego de pelota, que era un juego con una pelota de hule muy fuerte, del árbol del hule, rellenada, quedaban muy golpeados de las caderas, que ese juego se juega con las caderas. Quisiera también mencionar a la pelota purépecha, que también hace remembranza a eso. Y son juegos que son muy divertidos, pero son algo fuertes en cuanto a jugarlos, se golpean. Ellos terminando de jugar se colocaban esa masa descompuesta en los golpes y les pasaba el dolor. Sin darse cuenta ellos tenían ahí la penicilina. Con el paso de los miles de años, los científicos descubrieron eso y pudieron extraer del hongo nolatum la penicilina cuando tomamos una pastilla que nos quite el dolor o nos desinflama. También la aspirina. La aspirina dice que se deriva del árbol del sauce. Creo que lo hemos escuchado muchas veces, el sauce. El sauce es un árbol, la corteza de ese sauce se puede extraer la aspirina. ¿Qué es la aspirina? La aspirina tiene un activo que se llama ácido acetilsalicílico. Ese ácido acetilsalicílico ayuda mucho a la circulación sanguínea. Sobre todo en las personas que sufren problemas cardíacos, les ayuda mucho a que su sangre siempre esté circulando y no se coagule constantemente. Entonces, la aspirina hace esa función derivada del sauce. En un principio a lo mejor empleaban ese sauce para si alguien se sentía mal del corazón lo tomaba, pero después los científicos pudieron extraer la sustancia activa y pudieron hacer las pastillas, razonificarlas, ahora sí, bien razonadas, bien pesadas, bien medidas, para no generar problemas, porque antes de eso, cuando era esto, si a alguien le dabas opio porque tenía mucho dolor y le dabas mucho, posiblemente le podías provocar la muerte por no tener una medida exacta. En base a la experiencia del conocimiento científico, se pudo ir sacando ya medidas exactas y podría ir haciendo comprimidos que sirvieran para eso. Este es un ejemplo. Estamos viendo aquí que entonces aquí está el método empírico y acá está el método científico para el mismo fin, las medicinas. Luego vamos a hablar ahora de lo más común que en casa tenemos. Podemos observar aquí, hablamos de que en nuestra casa conocemos las plantas como la manzanilla, el anís, la hierbabuena, el té de tila, la árnica, la bugambilia y hay muchas más como el aloe vera que viene en la sábila, por ejemplo. Todas estas plantitas están ahí en nuestro jardín en ocasiones o en una maceta que tenga mamá. Pues estas plantitas, en base al conocimiento empírico, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, tatarabuelas, descubrieron que servían para muchas cosas. A lo mejor en infusión, en forma de té, en untado, en lavativas, en compresas, cuando humedecen un trapo y nos los colocan. Nos fueron viendo que nos sirven mucho. Por ejemplo, la manzanilla nos sirve para el dolor de estómago, el anís para el dolor de estómago también, la hierbabuena igual, cuando tenemos mucho dolor de estómago, el té de tila para los nervios, cuando tenemos la presión muy alta nos ayuda, la árnica para el dolor, la cicatrización cuando tenemos algún golpe, algún raspón, la bugambilia se dice que es para la tos, el aloe vera que restaura muy pronto la piel, inclusive ahorita les van a encontrar otras funciones estéticas al aloe vera que está en la sábila, y muchos más. Aquí volvemos a tener este ejemplo. Esto es conocimiento empírico. Pero cuando ya deciden los científicos empezar a notar que esto sirve y empiezan a extraerlo con medida, con experimentación constante, con pruebas y errores, muchas pruebas, se pueden sacar medicamentos de ello y entonces ya sería conocimiento científico. Es importante, chicos, tener en cuenta que el conocimiento empírico fue el primero, después se dio el científico. El científico es el que nos debe moderar como estudiantes, porque ciencia, lo que vemos en la escuela, no es creencia, es ciencia. Tenemos que entender y comprender siempre por qué pasan los fenómenos y poderlos explicar. Pero esto no se debe olvidar. Esto es fundamental porque nos sirve mucho. Afortunadamente me dio mucho gusto encontrar que en la página del gobierno de México, de nuestro gobierno actual, existe un apartado donde nos habla de todas estos medicamentos que pues no son medicamentos como tal, sino son plantas medicinales que nos pueden ayudar en casa. Claro, puse estos aquí aparte porque estos necesitan una extracción especial del método científico para poder generar medicamentos. Estos no, estos tienen esa función de aliviar algunos dolores en casa. Cuando vemos que las cuestiones ya no son tan fáciles, pues vamos al método científico, vamos a los medicamentos. Pues chicos y chicas, espero que este video les haya gustado. Básicamente es conocer los textos de contraste, aquí pusimos un ejemplo de ellos, y de entender cómo
Podemos contrastar, pero siempre y cuando estemos muy bien analizados y estudiados de un tema. Recuerden, chicos, si les gustó el tema, suscríbanse a mi canal, denle like a este video y activen la campanita para que YouTube les informe cuando yo suba un nuevo video de tipo educativo que estoy seguro va a formar parte de su acervo cultural. Hasta luego, chicos y chicas, y cuídense mucho.